Bien, bueno, aquí estamos. Entonces, en el chat. Bien, hola Paola. Bien, vamos a dejar de compartir ahora la pantalla, así nos vemos. Y les voy a presentar a Isabel Salama, una querida amiga y compañera de Enneagrama de España. Isabel nos ha visitado en varias oportunidades a la Argentina y nos visitó en un momento muy especial una vez, ¿te acordás, Isabel? Hombre, inolvidable, ¿eh? Es absolutamente inolvidable. Me encantó. Agarré un avión y me fui para allá, sí, señora. ¿eh? Y luego dicen que el eneagrama no es dinámico, es muy dinámico el eneagrama. Absolutamente. Ahí me ha Sí, llevado por todo el planeta, sí. así es, así es. Y me acuerdo que esa vez nos habías dado una clase de enneagrama y naturaleza. Sí, ¿Recuerdas? estaba yo, Además de otros intentando, temas. no, estaba yo intentando juntar esto de mis dos pasiones, ¿no? Que es la psicoterapia con animales y naturaleza y el eneagrama. Y entonces pues hice un invento y tal, y a vosotros fue con quienes lo compartí. ¿Sabes? Es decir, digo, bueno, voy a hacer este experimento a ver cómo mis amigos argentinos reciben esta información, ¿no? Luego, esa información que recibisteis en su día y tal fue evolucionando y tal, como es normal, ¿no? Porque uno va aprendiendo más cosas, ¿no? Bueno, esto, aplicar en el enneagrama también en cómo uno se contacta con los animales, cómo uno entra en contacto con la naturaleza y con la sutilidad de la atmósfera y los elementos, pues a mí siempre me ha parecido muy interesante. A mí por lo menos me ha funcionado. Tú sabes que generalmente lo que solemos es hablar de las cosas que nos han funcionado a uno. ¿De Así acuerdo? es, Ojalá. así es, así Pero en mi es. pero en mi caso, a mí me ha funcionado. Luego, yo no es que lo crea, es que lo sé. Ujú. Y entonces, pues cuando uno sabe algo tan bonito y tal, pues uno tiene por una parte el derecho, pero por otra parte también el deber de transmitirlo y de contárselo a la gente, ¿no? Y esto para que se sepa que es otra de las puertas, ¿no? Que puede uno entrar, ¿no? El tema del contacto con la naturaleza, y el darse cuenta de que de ella venimos y ahí está nuestro origen. Bien, sí, me encanta y en un minutito nos vas a contar un poquito más acerca de esto. Ahora, bueno, te voy a presentar Isabel Salama, es de España, es una amorosa madre y amorosa abuela. Ahora nos contaba que estaba con un tema de virus con los niñitos por haber cuidado a los nietos, pero feliz. Ella es psicóloga, especialista en clínica, es coach, es presidente honorífica de la Asociación Española de Enneagrama y fundadora también de la asociación. Y bueno, y es como dijo, amante de la naturaleza y de los animales, y en un ratito nos va a contar acerca de esto, pero lo primero que te quiero preguntar, Isa, es ¿cómo llegó el enneagrama a tu vida? Bueno, pues vamos a ver, yo lo que he aprendido, hay tanto enneagrama en mi vida, Clau, que muchas veces no sé ni por dónde empezar, con lo cual está muy bien que me dirijas un poco, ¿no? Para que yo pueda estructurar las respuestas y la conversación. Bien, Yo estudié psicología, terminé de estudiar psicología en el año 84, luego me casé y me fui a París con mi marido, donde estuve 6 años y fui madre, ama de casa y tal, se olvidó completa y absolutamente todos mis estudios y tal, era una época, bueno, en que había otro paradigma colocado con respecto a cómo nos habían educado a las mujeres vamos a ver, en el entorno, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo asumí mi papel de ama de casa, madre de familia, la verdad es que fui muy feliz y tal, ¿sabes? Hasta que volvimos a España en una época en la que
bueno, pues había mucha movida madrileña, rock and roll, y también había muchas cosas y tal bastante nocivas y tal para la salud. Y eso pues de alguna manera acabó con mi matrimonio, con un matrimonio además basado en el amor, pero absoluto, ¿no? Es lo que ocurre muchas veces con la ignorancia. Nosotros veníamos de un paradigma muy ignorante, ¿eh? Y pasamos de 0 a 100, como quien dice, de la represión más brutal, ¿eh? Al libertinaje más absoluto, ¿no? Y esto acabó con muchas vidas y también acabó con muchos matrimonios, entre ellos el mío. Y esto para mí fue como una especie como de horror y tal, ¿sabes? El final de mi matrimonio. Pasé por un momento muy delicado, muy comprometido, muy horrible, ¿eh? Y entonces, bueno, pues cuando el alumno está preparado, aparece el maestro y conecté con un psiquiatra, que también era psicoterapeuta, que trabajaba con chamanismo, con psicología transpersonal, era psicoterapeuta. Él era un 7 conservación y tal, es decir, que fíjate tú el lío que montamos entre los dos y tal con lo de la terapia, ¿no? Él todo positivo, yo todo negativo y tal, ¿sabes? Pero terminamos llegando a un acuerdo, de algún modo. Y en el año 94, en plena depresión y en pleno intentar ver cómo podía yo salir de aquello, pues él recibía de muchas librerías y tal, pues cajas y cajas de libros, y entonces yo, bueno, pues me dedicaba como a clasificarlos y de repente apareció un libro amarillo que ponía el enneagrama, el empalme. Y entonces, bueno, pues 7 horas después y tal, José María se levantó, ¿dónde está Isa? Y tal, ¿no? Y Isa estaba con el libro no comiéndomelo, sino lo siguiente, ¿no? Y entonces, oye, es que esto es brutal, es que esto es brutal. Le digo, José María, es que esto que me he encontrado, pero ¿qué es esto? Y tal. Y dice, a ver, y empezamos a mirarlo, empezamos a verlo. Nos compramos también los libros de Barón y Baguele, el enneagrama fácil, el enneagrama de las relaciones, luego también apareció tipos psicológicos de Hatch, de Rizzo, y ya, pues es que fue absolutamente imposible volverme a zafar de aquello y tal, sabes que me impresionó de sobremanera, hasta tal punto que recuperé mi vocación y tal, es decir, de repente y tal, le conté a este señor que yo había estudiado psicología. ¿Eres psicóloga? No, no soy psicóloga, porque no he ejercido, pero he estudiado psicología. Y entonces ahí vimos y tal, ¿sabes? Que podíamos seguir yo el camino de empezar otra vez, ¿no? Es decir, volver a retomar todos mis estudios, pero yo hice 2 carreras, hice también el máster, hice muchísimo entrenamiento en el test de Rorschach, psicoanálisis, es decir, yo era una estudiante, además tenía un novio 5 y tal, que estaba siempre estudiando, con lo cual me metí a hacer otra carrera y tal, pero como no me hacía ni caso, y entonces había una formación y tal de base muy interesante, que por supuesto me olvidé de ella, porque cuando terminas una carrera universitaria es muy joven, ¿sabes? Realmente no, pero empecé como a formarme otra vez como psicóloga, pero desde otro paradigma, ¿no? A través de la impresión tan brutal que tuve con el enneagrama. Y este señor además también tenía una finca en donde de repente y tal nos vinieron a ofrecer y tal. Yo iba mucho por ahí a hacer trabajos de huerta, y ofreció caballos, ¿no? Y entonces apareció un caballo del que me enamoré completamente y el de mí y tal, ¿sabes? Tuvimos una historia de amor brutal, ¿sabes? Es decir, una cosa muy fuerte, ¿sabes? Es decir, eso me ha dado mucho que pensar, mucho que escribir y mucho que reflexionar, ¿no? Cómo es la conexión, ¿no? Con lo que puede ser una mente inocente y una mente equina y tal, ¿no? Que es como tomarse las cosas y tal como de una manera más tranquila, el tratar como de autorregular y tal, ¿sabes? Las dramatizaciones y todas estas cosas que hacemos muchas veces cuando estamos pasando por un mal momento, los emocionales no valían para comunicarme con él. A mí lo que me valía era como la autenticidad de mi ser y tal, ¿no? Y yo quería conectar con él porque las pocas veces que sí que había conectado había sido tan maravilloso. Total, que fíjate, los caballos y el enneagrama fueron, digamos, el despegue mío y tal de mi profesión y de mi siguiente vida. Tal, ¿no? Y también fusionarlo con mi papel de padre y madre, con el papel de muchas cosas y tal que además tuve que hacer, más el de ganarme la vida, ¿no? Todo eso fueron, por un lado, frentes, pero por otro lado también motivaciones. Y me reinventé, volví a nacer, Clau. Es decir, gracias al enneagrama, gracias a los caballos y gracias a ese momento tan sagrado que ocurrió allá por la Sierra de Madrid en el año 94. ¡Wow! ¡Qué inicio! Es Importante. muy bonito, sí. Ahí empecé a confiar en mí, empecé a confiar en la vida, empecé a confiar en que hay otras posibilidades y tal, ¿sabes? De ser, ¿eh?
y además yo me tenía que ganar la vida, yo procedo de una familia muy pudiente en su día y tal, ¿sabes? Que luego fue a menos, ¿no? Con lo cual era una niña bien y tal, ¿sabes? Criada en una educación exquisita y tal, y en la más alta clase social, ¿no? Que de repente tuvo bueno, pues que también reinventar esa parte, ¿no? Y decir, no, yo me tengo que ganar la vida, se acabaron los recursos, ¿no? Porque mientras que yo era ama de casa, mi padre me daba $3.000 todos los meses, con lo cual, pues es que tampoco lo necesitaba. Pero luego todo eso se cortó también, es decir, en el año 94 se cortó todo y tal, es una muerte súbita generalizada de mi vida, de todo. ¿Sabes? Me quedé como con una mano delante y una detrás a verlas venir. Y bueno, pues muchas veces tiene que suceder eso para que uno empiece a despertar, ¿no? Aunque los momentos fueron terribles y tal, hoy día estoy muy agradecida de haber vivido esos momentos porque esos momentos han sido la plataforma a través de la cual yo me he puesto a buscar algo más grande que yo y lo voy encontrando poquito a poco. Qué lindo esto que contás. Y a ver, ¿recordás cuál fue el momento ese cuando te pusiste a leer ese libro de Helen Palmer del cual no te pudiste despegar? ¿Qué fue lo que te conectó, lo que te atrajo, lo que dijiste, wow, aquí quiero seguir? Pues a mí me ha gustado siempre mucho los símbolos, las metáforas, me ha gustado mucho el misterio, siempre me ha gustado mucho como lo oculto, aquello que, bueno, pues que sea, pues, ya sabes, ¿no? Que no lo de siempre, a mí no me valía. Hombre, con Luis Hay y tal tuve pues también mis historias y había también otras lecturas, ¿no? Las 9 revelaciones y apareció también Ami, el niño de las estrellas, es decir, Sí. empezaba como a abrirse una nueva era, ¿no? Y todo eso a mí me encantaba y tal, ¿no? Y yo devoraba libros y tal, ¿no? Pero claro, era como toda una locura, ¿no? Entonces, yo tenía que aterrizar, ¿no? Y con el enneagrama y tal, pues cuando empecé a leer los tipos y tal, ¿no? Y cuando empecé, pues te digo, empecé a leer, qué bonito, qué interesante. Además, Ellen Parmen hace un recorrido histórico por el, bueno, pues lo que es la filosofía perenne y lo que es la sabiduría espiritual y cómo la historia fue llevando, ¿no? a este símbolo, ¿no? A presentarse ante el ser humano para ayudar, para apoyarle, para acompañarle a trascender una serie de limitaciones que le llevan a uno a tener desastrosos resultados. Y yo me sentí muy identificada con eso y tal, ¿sabes? Porque si yo veía mis resultados eran desastrosos, ¿no? Entonces, y que este símbolo y la sabiduría que contiene me iba a mostrar el qué ha pasado. Entonces seguí leyendo, ¿no? Y llegué al tipo 4. ¿De acuerdo? Yo en esos momentos estaba muy encuadrada. Luego cuidado porque luego cambié de tipo y tal, ¿sabes? O sea, mi recorrido enneagramático ha sido curioso. Pero yo cuando leí el 4 todo eso, la introspección, la filosofía, la profundidad, el misterio, el valle de lágrimas, el poeta maldito, el incomprendido, la persona que quiere expresarse y no encuentra público y porque nadie le entiende y porque no se entiende. Yo era esa en esos momentos y tal, ¿sabes? Una maraña de sentimientos, ¿de acuerdo? Y me identifiqué muchísimo y dejé de encontrarme como un extraterrestre y tal, ¿sabes? O como decimos aquí en España, como un pulpo en un garaje, ¿sabes? Es decir, porque realmente, vamos a ver, a mí todo el mundo me decía que me quejaba yo, como si no tener problemas económicos significara la felicidad y tal, ¿sabes? Pero además es que encima además empezaba a tener problemas económicos, pero vamos, yo ahí viniendo de dónde venía y tal, ¿sabes? Bueno, pero bueno, ¿de qué te quejas y tal? Y ese tipo de cosas. Y de repente me di cuenta de que tenía derecho a estar pasando por un mal momento independientemente de mí y tal, y eso fue para mí muy importante, es decir, que sí que tenía el derecho a estar pasando un mal momento, pero tenía el deber de solucionarlo. Y entonces pues apareció el tema de por lo menos entender qué es lo que me estaba pasando y cómo mi personalidad y mi manera de ser y tal había tenido estos resultados. Bien. Esto me ayudó y tal a dejar de culpar a mi madre, a mi ex marido y a la madre que les parió a todos y tal, ¿sabes? Y empezar a hacerme yo un poco más responsable y tal. Por el enneagrama te pone a revisarte,
¿sabes? Y a decir, oye, mira, esto, lo de la mala suerte o lo de la injusticia o lo de que todo el mundo va por mí y tal, como si tú fueras tan importante, tal, de que todo el mundo vaya por ti y tal, ¿sabes? Y todo este tipo de... O sea, ahí conocí lo que era el ego. ¿Vale? Un poquito, ¿no? Porque luego no se termina nunca de descubrir de todo, somos estudiantes perpetuas y tal, ¿sabes? Y además nunca deja de asombrarnos, ¿no? Pero empecé a estudiar eso y tal, a ver qué es el ego, ¿no? Porque se entendía en esa época que el ego era la vanagloria y tal, ¿sabes? El narcisismo y tal, ¿sabes? Pero no. Luego con el enneagrama aprendes de que no es la vanagloria y el narcisismo solamente, egos es otro ego, ¿vale? Hay egos y tal, pobres de mí, los lamentos, lo de pensar que uno es expulsado del paraíso, o que uno no tiene lugar en el mundo, que uno es inadecuado, o que se equivocó de planeta, y me la tomé con mi madre por haberme traído al mundo, y todas esas cuadradas mil y tal, ¿sabes? En las que uno se mete. Y entonces, todo esto venía en el libro, o sea, de que salgo en los libros de patología y tal, ¿no? Es decir, porque yo nunca había encontrado una definición tan perfecta y tal, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues yo en esos momentos no le ponía mucho sentido del humor al asunto, sino que mucho interés, con mucho asombro y mucho, ¿sabes? Como éramos muy naif, muy pequeñitos en esa época todos y tal. Nada, ¿acaso estábamos empezando a vislumbrar que había un camino diferente al que habíamos tomado hasta ese momento, ¿no? Y esto es una especie de virus que no tiene vacuna y tal, porque ya a partir de ese momento y hasta hoy y tal, ¿sabes? Estamos hablando de 26 años con el enneagrama. ¿Sabes? Bien. Es decir, a partir de ese momento me convertí en una investigadora y en una devoradora de libros y de una hacedora de talleres. Yo de alumna, yo no me atrevía a ser profesora. Vamos, ni de coña y tal. A mí me parecía una barbaridad y tal, ¿sabes? Ser profesora de enneagrama y tal, menuda responsabilidad. Y entonces hice un taller y me cambiaron el eneatipo porque subtipos y tal, y yo me puse un poco fuerte con el profesor porque no podíamos comer, no podíamos beber, no podíamos fumar, no podíamos hablar, no podíamos, o sea, de repente y tal, y en una ocasión que vino a decirme no sé qué, porque estaba hablando y tal, ¿sabes? Una cosa muy, esas como son los sufís, que a veces te chinchan, ¿no? Y salí como una leona, y tal, o sea, casi me lo como el pobre facilitador, ¿sabes? Y entonces me mandó a la fila de los 8 y tal, ¿no? Entonces estuve durante un tiempo feliz, feliz como una perdiz y tal, ¿sabes? Haciendo de 8 ya. Lo que pasa es que el 4 transmisor, es decir, que es el subtipo mío, 4 sexual, como le llaman en el enneagrama clásico de la personalidad, no es un 4, vamos a decir, tal y como los libros en los que no hay subtipos y tal, ¿sabes? Se define. Salió en mí mucho carácter y tal, de toda esa depresión salió mucho carácter, salió mucha afrenta, me puse muy chula, muy arrogante, me puse muy fuerte y tal, ¿no? Y verdaderamente iba como, pues un poco haciendo el pseudo 8 por la vida, ¿no? Y esto me puso un poco en mi sitio a mí también. Entonces, de ahí saqué yo la conclusión que el enneagrama es un duende, que hace barrabasadas con nosotros, sus hijitos y tal, y humanitos chiquititos, ¿no? Y yo necesitaba de alguna manera entrenar liderazgo, entrenar fuerza, entrenar poder, entrenar valor, entrenar una serie de cuestiones que me vinieron muy bien durante mi época 8 para lo que me vino después. Que fue empezar a ser líder, a crear empresa, a crear asociación, a crear otra asociación, a crear propuestas, es decir, ese liderazgo en el estado antes del 8 y tal, ¿sabes? No tenía yo los recursos, vamos a decir, ¿no? Y también me puso durante un tiempito en el 3, porque, bueno, esto, consecución de objetivos, no hay quien me pare, determinación y tal, ¿sabes? De ahí pillé también un poco, y además tengo una madre 3, no me fue suficientemente, no me fue demasiado difícil, pero yo tengo un gran ala 5, ¿sabes, Claudia? Entonces necesitaba de alguna manera cultivar mi imagen, y cultivar un poco también una serie de aspectos y tal que me iban a hacer mejor, vamos a decir, mejor profesora y que tienen que ver con aspectos 3 que necesitaba, ¿no? Pues yo, mis vaqueros rotos, mis playeras, mis camisetas, ¿sabes? Un moño colocado como de cualquier manera y tal, ¿sabes? Pues esa era mi manera de presentarme, ¿eh? Y entonces esa parte 3 y tal, ¿no? Que decía mi madre que la imagen, cuidar la imagen es amor, y yo me tiraba al suelo de la risa con lo de cuidar la imagen es amor. Luego ya no me tiré tanto al suelo de la risa con lo de cuidar la imagen es amor, porque es verdad. Y está muy bien ponerse guapa y cuidarse, y está muy bien presentar la mejor imagen y ser elegante y tal, y
y acomodarme un poco, no ir vestida con túnica o una fiesta, una boda, ¿entiendes? Sino que ir pues guapa y tal, ¿sabes? Y a propósito aprendí a adaptarme y tal, ¿sabes? Pero ya sabes que los cuatro somos muy rebeldes y tal, ¿no? Y entonces creemos que perdemos nuestra individualidad y no, y me di cuenta de que al contrario y tal, ¿sabes? Era mucho mejor, más auténtica y tal, ¿sabes? Con esa ala que yo le tenía como una especie de rechazo y manía. Es decir, fue el eneagrama el que fue preparando el producto que hoy día soy, poquito a poco, a través de una escultura muy sabia y tal, de una humanita como yo, que lo necesitaba y que he podido llegar a donde he llegado gracias a ello. Bien, me encanta este recorrido porque, bueno, muchas veces quienes no conocen tanto de eneagrama pueden confundir a un 4 sexual con un 8 porque generalmente el estereotipo que se pinta del 4 es, ay, son tan Especial. introspectivos, amorosos, sentimentales. Claro, sí, esa es una parte, pero hay que ver la otra parte, ¿sí? Y que es la parte que menos se da a conocer, que es esta parte que también tienen potencia, tienen fuerza, si tienen este subtipo. Entonces, sí, muchas veces los 4 sexuales pueden llegar a ser confundidos por 8, pero qué interesante es poder ver esa línea invisible, pero que conecta, que hay entre el 4 y el 8, que es una línea de energía, de fuerza, y ahí uno puede ver Fuerza. realmente la fortaleza de un 4, que muchas veces al 4 se lo pinta como más débil, sentimental, introspectivo. Esto porque no conocen 4 como vos. Claro, soy una fiera, es decir, Impresionante. eso es todo lo contrario, ¿no? Es decir, también es verdad, Clau, que las circunstancias de mi vida me llevaron a tener que entrenarlo, ¿vale? Es decir, yo me salí de una ignorancia muy fuerte, tuve que aprender a ganarme la vida, tuve que aprender a romper puertas, tuve que aprender a salir, a presentarme y tal, ¿sabes? Porque en el año 94 todavía en España y tal, esto, ir al psicólogo era, ¿sabes? Venía todo el mundo como con el abrigo, ¿sabes? O sea, porque era como ser loco y tal, ¿sabes? Con lo cual, pues mi profesión estaba complicada y sobre todo en el ámbito en el que yo me movía y tal, ¿sabes? Que era un ámbito empresarial, era un ámbito en que las emociones, ¡ay, las emociones! Por Dios, déjame en paz de las emociones y tal, era, ya te digo, una cosa que se temía mucho y tal, ¿no? Con lo cual, pues sí que es cierto que tuve que sacar esa fuerza. No me quedó más remedio. Se me pusieron las circunstancias de tal manera que o la sacaba o la sacaba. ¿Sabes? Y que ya las blandenguerías, también es verdad que tuve un gran psicoterapeuta y tal que me puso en mi sitio cuando me tuvo que poner, porque somos muy impertinentes los 4 sexuales. Somos arrogantes, soberbios y tal, en momentos en que nos llevan la contraria o cuando no estamos seguros de nosotros mismos, ¿no? Y él tenía la manera de ponerme en mi sitio y tal, y yo sentir que era amor. Mm. Que no era que fuera contra mí. Y eso no era fácil, porque siempre estamos creyendo que la gente va por nosotros y tal, cuando estamos pasando un mal momento y tal, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que, es decir, fueron una serie de circunstancias, ¿no? Pero debo decir que toda esa fuerza es porque no tuve más remedio que sacarla. No porque yo fuera muy fuerte potencialmente, luego lo descubrí que Ujú. sí, sino porque las circunstancias de mi vida me obligaron a ello. Y tal, ¿sabes? No había otra vía. Y tal, ¿sabes? Más que el decir, bueno, mira, esto es lo que hay. A ver cómo te lo Seguro. montas. Y Bien, me lo tuve que montar. igual podrías haber elegido la parte de la víctima también. El 4 Y de la también puede elegir enfermedad, la víctima en lugar de la fortaleza. Pero bueno, ¿sabes? elegiste tomar esta parte de fortaleza. La elegí porque además en esa época en España y tal había este cajón desastre que es el trastorno bipolar y tal, ¿no? Y entonces además el Estado te pagaba, pues no sé si eran 3.000 euros y tal al mes y tal si tenías trastorno bipolar y tal y ya eras un mantenido del Estado. Y Ajá. hubo mucha gente que conocí yo y tal que decidió irse por la vía de la enfermedad mental y por la vía de la psiquiatría, que era toda una tentación, ¿de acuerdo? Pero es que no estaba en mi naturaleza, tal, ¿sabes? Es decir, empezó a emerger una especie como
de ser salvaje en mí, ¿sabes? Es decir, de algo muy fuerte y muy potente y tal que me impedía completamente etiquetarme en un trastorno bipolar y daba todos los síntomas, ¿eh? Es decir, subidones, bajonazos, afrentas, autoboicots, autolesión, es decir, unas cosas fuertes y tal, ¿no? Que en eso, autolesión, pero no queriendo, accidentes, ¿sabes? Es decir, de estos que uno sabe luego que uno se los provoca, ¿no? Pero nada autolesivo, ¿no? Pero sí estaba dando síntomas y tal, ¿sabes? Que podían haberse perfectamente hecho un buen matching con un trastorno bipolar. Luego se descubrió que eso era un cajón desastre y tal, ¿sabes? Realmente lo que hay es un trastorno borderline, ¿eh? Es decir, que es llevar las cosas a los extremos, ¿de acuerdo? Es atravesar la línea roja emocional, ¿de acuerdo? Y eso es muy, vamos a decir, eso hiere mucho y tal, se pasa a uno fatal, ¿no? Y entonces, pues yo me fui por la vía de trascender el trastorno borderline. Es decir, el poderme encontrar, el poder ser una persona equilibrada y referente, como madre, como psicóloga, como luego que estuve durante mucho tiempo haciendo radio. Todo esto fue que se rompió el brazo un amigo de mi terapeuta, ¿no? Y entonces me pidieron, había que alguien tenía que ir y tal a hablar sobre qué tipo de educación en los niños, yo qué sé, no me acuerdo ni siquiera el subject, lo único que me acuerdo es el pánico con el que me fui a Radio Nacional y luego lo bien que lo hice, con lo cual me ficharon. Y entonces en radio, tú sabes, cuando te preparas para temas psicológicos te pones a estudiar. Y me puse a estudiar como una posesa y tal, ¿sabes? Para la radio, o sea que volví a hacerme la carrera de psicología, como quien dice, pero una psicología mucho más a mi gusto que la que enseñaban en la universidad, que era puro conductismo pavloviano, ¿sabes? Es decir, es que no había ni emociones siquiera, era todo comportamiento. Esa era la carrera de psicología en España por ese entonces. A cualquiera se le despertaba cualquier pasión, a mí desde luego ninguna. Yo lo aprobé porque soy muy buena estudiante y tal, ¿sabes? Con magníficas notas, pero vamos, o sea, lo que tenía ganas era que mi novio me llamara para irme con él. No me... Hubo un profesor de psicopatología que sí que me despertó un ojito y tal, ¿sabes? Fue, ¿sabes? De estas personas que no te olvidas. Y esa, con 19 años, digo, qué interesante, que fue la primera vez que dije que qué interesante. Y luego retomé todo aquello que este señor nos contó mientras que yo estaba estudiando la carrera, y es que nos dijo que no nos creyéramos que por psicólogos estábamos exentos de ser unos enfermos mentales. Y tal, nos quedamos como muy impresionados y tal, ¿sabes? No, los enfermos son nosotros y tal, ¿no? Y entonces empezó a cada uno a sacarnos la enfermedad mental, a ponernos en situaciones y tal, en que salía la ansiedad, salía la tristeza, salía... y a mí me salió como una especie de déficit de atención, fíjate qué curioso. Luego todo eso lo retomé efectivamente, déficit de atención para... no ir con personas tóxicas en mi vida o maltratadores y tal, ¿sabes? Es decir, estas especies de atracciones fatales que en un momento dado uno se mete por trastorno de déficit de atención, ¿sabes? Aparte de por otras pasiones, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso lo pude retomar, ¿no? Pero hice otra carrera de psicología que es el contar en la radio 2 veces por semana y encima pagándome un pastón. Wow. Que era sí, o sea, me cayó la lotería en esos momentos. O sea, fíjate que todo fueron como una serie de sincronicidades, ¿no? Porque si aquel señor nos rompe el brazo, yo no estaría ahora mismo aquí contigo. Y tal vez te vas a saber por qué otro vericueto y tal, ¿sabes? Me hubiera ido. Y al que mi familia impulsaba es a buscarme un hombre rico con el que casarme y tal, ¿sabes? Y así pues no tener que despeinarme demasiado. Lo que pasa es que fue tan traumático mi divorcio que yo estaba preparada para todo menos para volverme a unir en pareja, ¿entiendes? Con lo cual pues de esa me salvé también, ¿sabes? Todo fue como muy bonito. Yo ahora que lo recuerdo y me lo haces recordar, Clau, y tal me impresiona, porque yo también me estoy escuchando. Qué lindo esto. Contame, bueno, ¿cómo, ya nos contaste un poquitito el amor de los caballos y la naturaleza? Contanos alguna experiencia de estas que vos decís, wow, por esta experiencia valió la alegría. A mí no me gusta decir esto vale la pena, vale la alegría haber hecho lo que hice. ¿Qué experiencia linda tuviste así, memorable, con los caballos y la naturaleza? En el año 96
se ofreció la posibilidad de hacerme un máster de psicoterapia con caballos para personas con problemas de adaptación y de sociopatía infanto-juvenil en Santa Rosa, California. Y eso significaba irme 6 meses y tal, de estar con mis hijos, de estar con mi madre, mi padre y la gente con la que yo estaba después de haber pasado todo eso. Pero José María, que era mi terapeuta, me dijo que yo no me podía perder esa oportunidad. Y a pesar de todas mis resistencias, que fueron miles, y no te puedes imaginar lo que me costó llegar a Santa Rosa, porque nos cayó un tormentón que alucinas, terminé en Canadá y tal, ¿sabes? Una desolación absoluta, ¿sabes? Eso fue como una especie como de viaje del héroe y tal, ¿sabes? No. Yo cada vez que me acuerdo de ese viaje, madre mía de mi alma, y tal, tardé como unas 48 horas y tal, ¿sabes? En llegar a San Francisco, tal, ¿no? Para luego iniciar otro viaje para el norte, para Santa Rosa, ¿no? Y ahí caí y tal, ¿sabes? En un rancho, se llamaba Three Eagles Ranch, 3 águilas, en donde había un psiquiatra, una psicóloga y otra psicóloga. Psiquiatras y psicólogas eran en matrimonio y tenían una hija psicóloga y se dedicaban a hacer psicoterapia de paso peruano. Y entonces se organizaron para psicólogos o personas interesadas un curso que consistía en que uno se ponía de paciente, de sociópata y tal, ¿sabes? Es decir, aparte de ver las sesiones, bueno, no te puedes imaginar qué campo, qué lago, o sea, ya llegar ahí ya era terapéutico del todo, ¿no? Es decir, cómo se lo montan a veces los americanos es brutal, ¿no? Y además es que estaban al lado de un hospital psiquiátrico, con lo cual pues llevaban sus caballos al campus y tal del hospital, ¿no? Y a mí me asignaron una yegua que se llamaba Margarita y tal, que era porque los caballos de paso peruano tienen una estirpe española y tal, y tienen nombre español. Había otra que se llamaba Montserrat Caballé, había otro que se llamaba, es decir, eran como nombres españoles y tal, ¿no? Y a esta yegua le habían quitado su potrito porque, bueno, pues esto a los 4 o 5 meses y tal, cuando se vuelven a quedar preñadas y tal, pues dejan sus potritos, pero se le habían quitado quizás un poquito antes, porque la yegua se mostraba un poquito decaída, y no veas, llegué yo con la decaimiento absoluto, agotada, y además, ¿qué hago yo aquí? Tal, ¿sabes? Es decir, ¿no? Era todo más raro, ya la sensación de extrañeza más brutal, ¿no? O sea, es decir, en el otro lado del planeta, lejos de todos los míos, sin saber muy bien a dónde iban y qué era lo de las terapias con caballo. Mira, yo ya te había contado que me había enamorado de un caballo en la finca de José María. Y si yo te he hablado de cómo fue la conexión con ese caballo, que se llamaba Luito, y te cuento cómo fue la conexión con Margarita y tal, ¿sabes? Nos rehabilitamos las dos, yo a ella y ella a mí, en 6 meses y tal, ¿sabes? De una manera absolutamente sutil, bonita, suave, tierna, compasiva, empática, con un ritmo amable, o sea, y yo me acuerdo que un día que tenía la cabeza para abajo, ella con su morrito me la subió para arriba y tal, ¿sabes? Y luego hizo y tal, ¿sabes? Como hacen los caballos cuando se sacuden, ¿no? ¿Tú te imaginas en esos momentos y tal lo que me estaba diciendo esa yegua? Valor, sacúdete eso, es decir, tuve una auténtica psicoterapia con caballos, o sea, es decir, yo no digo que los caballos sean terapeutas, cuidado, y no hay que darles ningún tipo de magia, ni ningún tipo de historia, porque eso les hace mucho daño a los caballos, ¿no? Pero sin embargo, le caí bien, ¿sabes? Es decir, conectó conmigo y tal, ¿no? Y conectó con mi energía, ¿no? Y bueno, fue absolutamente inolvidable. Hicimos una escultura. Y además estos se llamaban los McCormick, los que me recibieron y tal, ¿no? Me querían fichar para que trabajara con ellos y me quedara ahí después del proceso tan bonito que viví y tal. Yo montaba a caballo cuando era pequeña. Y yo cuando me sentía sola, yo me comunicaba con mi tortuga Cleopatra, con mi conejo Benjamín, con mi perra Kira y tal, ¿sabes? Y con mi caballo Lassie y tal, ¿no? Porque íbamos a montar a caballo a un club y tal, es decir, yo era la niña rara de los animales, ¿no? Pero lo que me pasó con Margarita y tal marcó un antes y un después en mi vida. A partir de ese momento, tal, ¿sabes? Empecé mi andadura ya con una determinación y con una, no sé, como con un pundonor y un sentido de la dignidad y del honor y tal que había perdido y tal, ¿sabes? Que recuperé gracias a mi relación con Margarita.
Qué lindo. Estoy contando los secretos más íntimos y Qué tal. lindo, qué lindo. Eh, sí, la verdad Sí, es que fue el brutal, ¿no? contacto Sí. con los animales es muy sanador, es terapéutico ya tener un bichito en casa, un animalito en casa, estar en contacto. Y los caballos tienen, bueno, un porte, una fortaleza que... Una sensibilidad y tienen una manera de comunicar muy interesante para una personalidad como la mía, que es la contraria. ¿Entiendes? Con lo cual yo animo a los caballos y los caballos me calman. Bueno, pues entonces a partir de ahí, esto cree una propuesta de psicoterapia asistida con animales y naturaleza, que luego desembocó en otra asociación que también fundé y tal, sabes que es la Asociación Española de Terapias Asistidas con Animales y Naturaleza, y he estado trabajando durante 20 años creando cursos y enseñando a las personas a comunicarse con los caballos, con un gran éxito, es decir, aquello y tal funcionó tan bien y tal, sabes que bueno, se nos abarrotaban los cursos, ¿no? Y estuvimos trabajando muchísimo. Luego ahora están esas generaciones que nosotros formamos, pues trabajando, ya no nos necesitan. Yo por ejemplo, eso ya lo he delegado, ¿entiendes? Ahora si alguien me pide y tal, que haga una mediación o hay un momento malo, porque ganarse la vida con eso es bastante complicado, porque los caballos pues hay que cuidarlos, es caro, hay que irte al campo, si cobras 50 euros la sesión de 1 hora y tal, son 4 o 5 horas entre que vas, haces, luego dejas y vuelves, ¿no? O sea, es decir, no salimos de pobres y tal, ¿no? Con lo cual, pues claro, entonces yo tengo que cobrar un precio fuerte y tal, si de vez en cuando, y ahora con mi nieta que es autista y tal, ni te cuento y tal, porque una de las cosas que yo estudié fue la psicoterapia con caballos y el autismo, y mi nieta Macarena es autista. Con lo cual, pues ahora cuando vamos a los caballos y tal, ahí vuelvo a descubrir otra vez el grandísimo poder que tienen estos animales. Ella es una enana de 2 años y medio, y todos la siguen y tal, ¿sabes? O sea, la foto es brutal, ¿sabes? ¿No? Y va tan ancha y tal, ¿sabes? Por todo el campus, ¿no? Y los caballos detrás de ella protegiéndola, ¿sabes? Wow. Acunándola. ¿Sabes? Es una cosa, yo lloro, yo soy muy sensible y tal, y a veces me pongo a llorar, ¿no? Y no lo hago yo, lo hace la psicopedagoga que formamos y tal, que es Ana Villalobos y tal, ¿no? Con nuestros caballos que tenemos en Chinchón, que es un pueblo que está a 100 kilómetros de Madrid, que es donde tenemos los caballos. Y, por ejemplo, este sábado vamos a ir, ya verás las fotos en Facebook y tal, ¿sabes? Porque es un planazo, tal, irnos para allá con Wow. Macarena y tal, y hacer sesiones de psicoterapia con caballos con ella, cómo se despierta, cómo ríe, cómo disfruta, cómo juega, cómo corre, cómo da grititos de alegría, y sobre todo cómo los caballos la protegen. Madre mía de mi alma, eso es como para quedarse así, mira, sabiendo que hay algo más grande que nosotros funcionando por ahí, ¿sabes? Ahí uno siente la inmensidad y la trascendencia de algo superior. Sí, sí. Qué Y lindo. además es que es indudable y tal, ¿sabes? Es algo que más como que merece un respeto brutal, ¿sabes? Es decir, esos momentos de tal, ¿sabes? Fuera ego y tal, ¿no? O sea, contempla lo que está pasando, ¿no? Y eso ha creado un nexo de unión y tal, ¿sabes? Muy bonito entre mi nieta y yo y tal, ¿sabes? Porque las asociaciones que hace ella conmigo y tal, esto que me lo he currado y tal, y lo estoy estudiando y además esto me parece una investigación, bueno, pues una de las más bonitas que he hecho en mi vida, ¿no? Que es cómo conectar con ellos. Porque los niños autistas se caracterizan porque viven en otro mundo, ¿sabes? Entonces hay que bajarles al nuestro, ¿no? Y entonces tiene que ser interesante y tal, ¿sabes? Porque si no, ¿de qué? ¿No? Y entonces el parecerle interesante a mi nieta y tal, pues imagínate la terapia que está siendo para mí también, ¿sabes? Es Wow. decir, ¿no? Porque ahí es donde conoce uno lo que siempre están hablando, que si el amor incondicional, que si la paz interior, y todo eso suena como a chino mandarino hasta que de repente un día lo experimentas. Y entonces, pues ahí lo tienes, ¿no? La aduana son 3 hijos, 30 años y tal, ¿sabes? Esa es la aduana, ¿no? Porque uno no puede ser abuela si antes no tiene hijos y tal y todo, y las madres sabemos lo que es tener hijos, no nos lo contaron cuando los teníamos, porque si no a lo mejor no lo hubiéramos echado otra pensadita. Sí, sí, no vienen con Pero luego instrucción debajo del brazo. no vienen con un pan debajo del brazo y tal, ¿sabes? O sea, lo que vienen No. es con una lección debajo del brazo, eso sí.
Ya lo creo, o ya lo muchas. creo. Y contanos, Isa, ¿cómo fundaste la asociación de Enneagrama en España? ¿Cómo? Porque esta proeza también fue ahí arremetiendo Isabel. Ya, bueno, pues mira, resulta, todo empieza en el año 2004, donde me fui a Cali y tal, ¿sabes? Para conocer a mis amigos de Enneagrama 2001, y que eran Óscar Ayala, Fernando Uribe, Nasle Arango, Germán Benavides y todos los que son también tus amigos y tal, ¿no? Que Ujú. andan por ahí, ¿no? Es decir, que lo mismo que fui a veros a vosotros, también me fui a Cali y tal, ¿no? Pero fui a Cali, todavía no era profesora y iba de 8 todavía. ¿Eh? Ajá. Y de repente, claro, y además, bueno, pues había un enamoramiento también, ¿sabes? Estaba enamorada y tal, ¿no? Y ahí me caí del burro y tal, ¿sabes? Del 8 me volví otra vez a estar en una crisis sentimental brutal, todo el día llorando, o sea, ya era imposible sostener el 8 y tal, ¿no? Y además el taller que me hice con Gustavo Mejía, un gran amigo mío y tal, ¿sabes? Que, bueno, mezclaba un poco todo tipo de teorías, pero sobre todo enneagrama, me dijo que quién me había dicho a mí que yo era 8 y tal, que menuda cuatraza y tal, ¿sabes? Y entonces, pues imagínate tú y tal, ¿sabes? Pues fíjate, eso me hizo que justo al volver luego, no en el año 2004, en el año 2005, justo cuando volví, me llamaron de un instituto y tal, que se les había puesto enferma a la profesora de enneagrama, ¿eh? Que si podía sustituirla y tal, que habían visto en mi página web que yo daba enneagrama y tal y cual, y entonces me pegué el gran susto padre, pero fíjate que como el enneagrama como que esperó a que estuviera bien identificada y tal, ¿sabes? Para ponerme de profesora. Bien. Y entonces empecé a conocer un poco cómo estaba el enneagrama y tal en España y tal, ¿sabes? Y yo lo que veía era que todo el pánico que me daba a mí, el respeto que me daba el enneagrama para enseñarlo, la gente no lo tenía, la gente se leía un libro y montaba un taller, y que si el uno es un perfeccionista, que si el dos es un ayudador, que si el tres, y jujuju, jajaja, y tal, ¿sabes? Eso iría mi sensibilidad. Y tal, ¿sabes? Estás, es un poco cuatro también y tal, ¿sabes? Pero hería mi sensibilidad. ¿Eh? Es decir, esto parece un horoscopeo barato y tal, ¿sabes? ¿No? Y entonces me enteré y tal, también estábamos en un foro que se llama Enneagrama 2001, Ujú. me enteré que existía la Asociación Internacional de Enneagrama, que se había justamente internacionalizado en el año 2006-2007, justo cuando yo empecé a ser profesora de Enneagrama, y cuando se cayeron los foros de MSN, que era donde nos reunimos y tal, en el Enneagrama 2001, 1000 personas hispanohablantes desde hacía 10 años, que era que ha sido mi escuela y tal, ¿no? Y entonces de repente, pumba, viene Facebook, vienen otras, ya no nos manejábamos, y entonces, bueno, pues le echamos una ojeada a ver qué era eso de la Asociación Internacional de Enneagrama, y sobre todo lo que me llamó la atención fue el código ético. Y tal, ¿sabes? Había un código ético que uno tenía que firmar y tal, ¿sabes? En el que uno estaba bien preparado, en el que uno no iba diciéndole a todo el mundo que tú eres un 4, tú eres un 3, tú eres un 6 y tal, y todo eso que hacíamos, yo también lo he hecho al principio y tal, sobre todo en el año 2004. ¿Sabes? Eso es lo que mal he hecho. Pensé que mi madre era uno y es un 3 social, pensaba que mi padre era un 8 y era un 6 sexual. Es decir, cometí todos los errores y todas las gilipolleces y tal que uno hace cuando se entusiasma con un tema y todavía es ignorante, ¿no? Y entonces dije, entonces empezó a haber afiliadas. Y yo me metí con Uranio, con Óscar y con una serie de personas que estábamos juntas en Enneagrama 2001 y con Fernando y con Aniceto Sanabria y con Agustina Burgo y con una serie de personas que estábamos en ese foro, y creamos nuestra afiliada. Y para eso tuve que crear la asociación, para que hubiera una regulación del enneagrama y tal, ¿sabes? Porque yo que soy muy romántica y que me gusta poco el tema formalismos y el tema burocracia y el tema, a mí me gusta más, pues yo vi que era necesario hacer algún tipo de intervención y tal, ¿sabes? Para Ujú. que el enneagrama adquiriera un respeto, adquiriera un aspecto científico, que hubiera una asociación internacional que avalaba y tal. Del Colegio de Psicólogos me mandaron un par de notitas diciéndome que estaba metiéndome por caminos que no eran considerados científicos y que me querían echar y tal, ¿sabes? En la facultad, que me hice profesora de la universidad, me hicieron quitar el símbolo porque yo enseñaba enneagrama en la universidad y tal, ¿sabes? Y entonces hice otra especie como de rectángulo y tal, ¿sabes? Pero empecé como a
no sé, como a tener la intención de apoyar al eneagrama para que entrara en instituciones más allá de las esotéricas, transpersonales, chamánicas y de lo que estaba, ¿no? Porque, entre otras cosas, también mis padres estaban preocupados porque pensaban que me había metido en una secta y tal y cual, ¿sabes? Y eran muchos, claro, eran muchos frentes que venían y tal, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues esto, y fundé la asociación. ¿Y por qué fundé la asociación? Porque hice una convocatoria y tal, ¿sabes? Para fundarla y aparecieron 50 personas. Otra sincronicidad. ¿Entiendes? O sea, no existía la manera vamos a de hacer marketing como tenemos ahora. Y tal, esto era echar una piedra ¿sabes? La suerte y tal, echar una piedra al aire a ver por dónde caía. Y cayó. Y digo, y esto quiere decir algo. Además, yo ya había estudiado mucho sobre las sincronicidades y todo ese tipo de cosas. Entonces digo yo, bueno, esto quiere decir que vamos para adelante. Y fuimos para adelante. Y creé la asociación. Y he estado 13 años siendo la presidenta y tal, y ahora ya me he ido de verdad porque ya está instalada. Los sexuales, los transmisores, ya sabes que queremos que nuestros hijos sobrevivan, ¿no? Y entonces me ha costado mucho delegarlo, sí, ¿sabes? Pero ya tiene vida, ya, ¿sabes? Ya de repente un buen día me levanté por la mañana porque a mí todo el mundo decía, pero algún día lo vas a dejar, y todo el mundo no lo va a dejar, no lo va a dejar, y no lo dejaba. Hice una psicoterapia para dejarlo, nada. Hice una hipnosis para dejarlo, nada. Hice de todo y tal, y desde lo chamánico hasta lo científico, nada. Imposible dejarlo y tal, ¿sabes? Porque como que no sentía yo que fuera el momento hasta que de repente, que fue en el año 2019, que fue el año pasado, estaba yo en Portugal y tal, con uno de esos congresos de la IEA de Portugal, y estaba sentada con Marga Guerra, que es muy amiga mía, y hemos hecho muchos cursos juntas, y ella fue profesora mía de coach, y yo profesora de Enneagrama, y de repente le dije, oye, ¿quieres ser presidenta de Enneagrama? Y yo quedé, o sea, la pobre la lancé un misil y tal, ¿sabes? Pero es que me escuché decirlo, no lo había reflexionado. Y de repente cuando subí a las escaleras a mi habitación digo, ostras, la que he liado. Pero me sentía fenomenal. Porque es que además no me dijo que no. Me dijo nada más, bueno, espera, que esto lo tengo que valorar y tal. Isa, ¿qué haces? Y tal. Yo, ¿quieres ser la presidenta? Y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos un recorrido juntas y tal y cual, que se enfocó en unas elecciones, en la que salió ella con un congreso y tal, que se celebró en noviembre, justo antes de que nos cayera esta pandemia. Y me he ido de verdad y tal. No me he quedado ahí mirando, ¿sabes? Que era un poco el temor que tenían las personas que me quieren y me conocen, de que me quedara ahí y tal, ¿sabes? Medio gestionándolo, solo que haciendo que no. Y no solamente no ha ocurrido eso, sino que tengo toda la confianza en el mundo y me dedico a otras cosas y tal. A eso ya me he dedicado durante un tiempo y he dejado instalada la asociación, un criterio ético, y todo lo que yo me había propuesto en ese año 2007, pues se ha conseguido y tal, con lo cual me siento muy satisfecha y ahora pues ya me toca vacacionar un poco más. Bien, ¿y cómo fue esto de crear el máster de Eneagrama? Porque ya nos hablaste de psicoterapia, de caballos y naturaleza con Eneagrama y de la asociación, pero también creaste un máster de Eneagrama que es más orientado a la parte empresarial, ¿se puede decir? Sí, no. Vamos a ver A ver. esto. Yo daba mis cursos de enneagrama, enneagrama introductorio, enneagrama avanzado, un poco sin estructurar y tal, los jueves y los martes de 8 a 10 y tal, de mis grupos y tal, ¿no? Que íbamos avanzando. Y uno de mis estudiantes y amigo y tal, y además también una persona que se asoció desde el primer momento, Ángel Luis Sánchez, me propuso y tal hacer un máster de Enneagrama e inteligencia relacional. ¿eh? Y a mí me llamó muchísimo la atención lo de la inteligencia relacional. Y tal, ¿sabes? Y además dices, como, vamos a ver, como todas estas, porque luego también estuve en la IEA, en la Junta Directiva, durante 5 años y yendo durante 7 y tal a mirar todo lo que había por ahí, todo lo que se cocía por ahí, así como también a Latinoamérica. Con lo cual, esto queríamos hacer, a mí se me ocurrió
y que podíamos hacer algo integrativo, y valga el hecho de que esté contigo ahora, es decir, integrar escuelas, es decir, crear una escuela a la cual nadie tuviera que adherirse y tal, ¿sabes? Es decir, una especie como de escuela de librepensadores, pero trayendo un poco a todos, un representante del SAT, un representante del Empalmer, un representante de Riso Hudson, un representante de Enneagrama Empresarial Mario Sicora, una serie de cuestiones y tal, una serie de personas que yo fui conociendo durante todos esos años que estuve en la junta directiva de la IA. Y bueno, pues se ha dado durante 5 años y tal, esto vamos a decir con una franja entre 12 y 14 personas, es decir, esto he tenido que trabajar en otras cosas y tal porque esto no daba tampoco para vivir, ¿sabes? No llenamos estadios ni nada por el estilo, pero sin embargo trabajamos con muchísima pasión y tal, y ahí lo que se creó realmente es como una especie como de recorrido terapéutico, psicoterapéutico y espiritual por parte de los estudiantes, es decir, no era para aprender mucho enneagrama y luego, sino que cada persona y tal de alguna manera lo focalicé poquito a poco, que las personas que se apuntaran a nuestro máster hicieran un desarrollo personal, ¿entiendes? Para poderles entregar la certificación, que es una de las cosas que yo pues proponía con el tema. Tú dirás, pero es que es obvio, ¿no? Pero es que será obvio, pero es que si uno enseña enneagrama, uno tiene que ser un ejemplo. ¿Sabes? O por lo menos acercarse a ser un ejemplo. Lo que no puede ser es que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿entiendes? Es decir, que es un poco, que es el tema de la incongruencia y tal, ¿no? Que yo veía y tal, cómo es posible y tal, estas personas hablando de Dios y tal, ¿sabes? Es decir, que en un momento dado yo también podría, pero yo tenía como mucha impresión de que, entonces quise crear y tal, ¿sabes? Como una especie de escuela para hacerse profesor. ¿De acuerdo? Y bueno, luego también, por supuesto, y tal, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final se fue generando otra cosa y tal, a medida que fuimos avanzando, ¿no? Hasta hoy día y tal, ¿no? Que finalmente hemos hecho un máster de inteligencia relacional. La inteligencia relacional es la gestión de tu parte comportamental e instintiva, la gestión de tu parte emocional, sentimental, la gestión de tu parte mental, el sistema de creencias, y la gestión de tu parte existencial, que es buscarle un sentido a tu vida. Y todo eso lo ofrece al enneagrama, niña. Y tal, ¿sabes? Con lo cual es un enneagrama focalizado a las relaciones. ¿Qué relaciones? Vale. Por supuesto, me he asociado ahora y tal, ¿sabes? Porque todo ha cambiado, ha dado un giro. Esta pandemia nos ha traído nuevos paradigmas, nuevas personas y nuevas fórmulas. Estoy en estos momentos asociada con una persona que trabaja fundamentalmente el enneagrama empresarial. Y entonces hay una gran parte del máster ahora en esta reinvención que hemos hecho de nuevo producto y tal, que es un producto online. Algunas cosas son en directo y otras en plataforma digital. Hemos creado una plataforma digital brutal, ¿sabes? Es decir, que ha sido un trabajo de chinos que han hecho ellos y tal, ¿sabes? Yo he ido trayendo todos los materiales. Y ha sido muy curioso, ¿no? Porque efectivamente ya no es un máster de enneagrama e inteligencia relacional, ahora es un máster de inteligencia relacional basado en la herramienta del enneagrama. Wow. Pero haciendo mucho hincapié, entonces tienes las relaciones laborales, las relaciones de liderazgo, las relaciones de pareja, las relaciones de familia, las relaciones con Dios, la relación con el mundo, la relación contigo mismo, y así te pones relacional hasta Bien. Ay, te perdimos, Isa. Ay, se congeló. Isa. Oh. A ver. Se nos congeló Isa, pero ya llegando justo al final. Claudia, Hola, sí, aprovecho ahora que no está Isa. sí. Ustedes, la Asociación de Argentina, ¿tienen contacto con esta asociación española de alguna forma? Claro, a ver, nosotros somos una asociación, la Asociación Argentina de Enneagrama es una filial de la Asociación Internacional de Enneagrama, ¿sí? Todas las asociaciones alrededor del mundo tienen relación con la central, con la IEA de Estados Unidos,
que es donde nace esta asociación. Pero nuestra asociación, por supuesto, es oficial y pertenece a la IEA internacional. Y todas las asociaciones, la de España, la de Colombia, todas las asociaciones legales, tenemos conexión, claro que sí, todas estamos conectadas. Es decir, que si nosotros cuando terminamos el curso que estamos haciendo acá con la Asociación Argentina, tenemos que asociarnos allá, ¿cómo es la parte legal para pertenecer, para...? La idea es, ahora justo se está reviendo todo esto, pero si hay una asociación en el país donde vos estás, primero te tenés que asociar a la Argentina y después te podés asociar a otra, pero tenés que asociarte a la Asociación de Argentina, ¿sí? Y vas a recibir todos los meses siempre toda la conexión internacional, porque lo bueno de pertenecer a la Asociación Argentina o a la Española o a la que sea es que estamos todos interconectados y que vas a estar recibiendo permanentemente todas las novedades. Eso es por un lado. Y por otro lado, importante, como decía Isabel, es esto de quienes estamos en una asociación de Eneagrama, adherimos a los principios éticos, y esto es importante. ¿Qué se evita con esto? Que cualquiera que lee un libro salga a enseñar, o sea, no se evita eso, porque el que quiere leer un libro y salir a enseñarlo, lo hace, ¿sí? Pero el hecho de estar en la asociación, el hecho de firmar, de pagar tu cuota societaria, que son cuotas que son accesibles, porque lo que queremos es que la gente realmente esté en la asociación. No es una cuestión ni de lujo ni de costo, sino es una cuestión que nos nuclea primero para formar comunidad, para vernos, para relacionarnos, para saber qué podemos aprender y nutrirnos, pero además para cuidarnos, ¿sí? Porque esto es importante. Cuando no sé, tanto Isabel como yo sabemos, y por eso nos reíamos al principio, ella cuando vino a la Argentina en una oportunidad, bueno, nos tuvo que ayudar con una persona que estaba haciendo un mal uso del eneagrama, hacía uso de honores, de títulos y honores, y lo sigue haciendo, no cambió nada. La tuvimos que echar de la asociación porque ella decía que era lo que no era, y le pedimos rectificación y nunca, o sea, nos decía que sí, no se rectificaba. Y si entras en la página web, Isabel, vas a seguir viendo las mismas mentiras que hace 10 años atrás cuando le echamos de la asociación. Con lo cual, no es que vamos a evitar que la gente, si quiere trampear o mentir, lo haga, lo va a hacer, pero no dentro de nuestra asociación. Por eso es importante los marcos asociatorios, porque rigen desde algún lugar estas disciplinas que no están normatizadas como el colegio de abogados, el colegio de psicólogos. Esto es algo muy amplio, ¿sí? Porque está en plena formación, pero bueno, estas asociaciones lo que hacen es permitirte reglarte, reglamentarte y estar en un marco de contención y de seguridad, y esto para mí me parece súper importante. Y es gregario, además, es decir, solos no podemos. Es muy interesante. ¿Me oye? Sí, te escuchamos. Gracias por volver. Sí, no, he hecho por volver y he vuelto. Si me he quedado sin wifi de repente, ha vuelto y tal, ¿sabes? Ha habido un apagón y ha vuelto ahora. Sí. Bien, bueno. No, les comentaba el hecho de pertenecer a una asociación, el trabajo que nos ha dado montar nuestras asociaciones en distintos países, sostenerlas, ¿sí? Porque no es fácil, hay que tener una asociación civil sin fines de lucro, hay que sostenerla, primero es sostenerla con dinero, los fundadores siempre tenemos que poner un dinero importante para formar la asociación, y nos con mucho trabajo, con mucho entusiasmo. Y nos acusan de lo contrario. Sí, bueno, sí,
obvio, obvio, pero la realidad es que tenemos que poner mucho tiempo, mucho esfuerzo y en principio mucho dinero Mucha para pasión, sostener. mucha pasión. Absolutamente, sí. Hay que tener una vocación muy fuerte, para quien quiera asumir la presidencia o asumir el liderazgo, y un buen equipo y tal, ¿sabes? Es decir, que en el que protegerse también y tal, ¿no? Porque el eneagrama, y eso me lo contaba Uranio, un gran profesor y tal, ahí, amigo mío, Que ya me lo decía que el vamos a tener eneagrama a Uranio en noviembre conversando con nosotros. provoca reacciones, ¿no? Había el paradigma, el eneagrama es mío, y tal, todo el mundo es mío, 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 que es, vamos a decir, lo más básico del cerebro reptiliano y tal, ¿sabes? ¿No? Ahora ya vamos mucho mejor. Debo decir que el eneagrama ahora se ha puesto mucho más exigente, ¿verdad, Claudia? Ahora ya, sabes, aparece mucho menos gente y tal que nos hace daño. Es decir, que hiere nuestra sensibilidad haciendo brutalidades con el eneagrama. Y yo creo que, entre otras cosas, porque le hemos echado mucho valor para crear un código ético, que es muy importante tener en cualquier tipo de propuesta de desarrollo personal. Absolutamente, sí, sí, ya lo creo que sí. Bueno, no te quiero robar más tiempo, ya son las 4 de la tarde. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que nos quieras contar, querida Isa? Oye, estoy pensando que este vídeo se va a subir y tal, y he contado cosas que no he contado en ningún momento y tal, ¿sabes? Yo creo que hemos tenido un buen chute de la intimidad de Isa y tal, ¿sabes? En esta conversación, ¿no? Estoy pasando por un momento extraordinario, claro. Estoy pasando por un momento, ya sabes que los cuatro esto nos castigamos mucho, tenemos un crítico interno horrible, ¿no? Y el monstruo peludo está callado, quiere decir algo hecho bien. Y la verdad es que, jolín, es una maravilla y tal, estar pasando por un buen momento y me encantaría poder compartir mi buen momento y tal con aquel que quiera pues disfrutar de que hay momentos magníficos. Luego vendrá la siguiente aprendizaje, ¿no? Pero estoy situada en un momento muy bonito de mi vida, Clau, y eso pues te lo comparto. Wow, qué lindo, qué lindo. La verdad es que, a ver, así comenzamos esta conversación. Dijiste, sí, está bien, hay un virus afuera, hay un montón de cosas, pero parte de mi responsabilidad personal es también cuidar mi cabeza, mis emociones, mis relaciones y puede haber un montón de cosas en el exterior, pero bueno, lo que pasa en el interior, lo que pasa en el interior de la persona, en el interior de sus casas, es importante para sostener también el bienestar afuera, y no solamente afuera, sino el bienestar general, porque no contribuimos en nada generando miedo, paranoia, discordias, nuestro Protesta. granito de arena de poner una mirada de aliento, de paz, de tranquilidad, esto es importante. Así que, y lo bueno Quizás de a lo la mejor pandemia es que nos ha traído mucho tiempo de introspección y mucho tiempo de enneagrama. mucho tiempo de introspección, mucho tiempo de diagrama y mucho tiempo de comunicarnos entre nosotros y tal, porque lo que está sucediendo es muy bonito y tal, ¿sabes? Hoy aquí, mañana allá, otros conmigo, otros contigo, tú y yo juntas. Es decir, es que nos estamos comunicando y estamos compartiendo y esto nos ha dado tiempo también pues para perderle ya definitivamente el miedo a lo digital, ¿sabes? Es decir, al ponernos a comunicarnos y a dejarnos de que, ay, es que sin cuerpo no es lo mismo y empezar a poner peros, ¿sabes? Es decir, es lo que hay y tal, y por tanto, pues lo más inteligente es aceptarlo cuanto antes, ¿no? Para evitarte, pues como al final lo vas a tener que aceptar sí o sí, cuanto antes mejor, ¿sabes? Absolutamente, absolutamente. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente nos van a quedar un montón de conversaciones por tener. Ahí nos había preguntado Vero que ella quería saber algo más de Enneagrama y Naturaleza. Seguramente en algún momento vamos a volver a comentar, a juntarnos y a charlar y a ampliar. En una hora entró lo que entró y nos contaste cosas tan ricas, tan interesantes, que la verdad
feliz y agradecida. Bueno, muchas gracias Magda por esta apertura que tuviste, por compartirnos tantas cosas personales. Imposible no identificarse en ciertos momentos que has vivido, pero nos inspiras. Muchas gracias. Gracias por abrir camino. Gracias. Muchísimas gracias a los que han participado y a los que después te van a ver en el ciberespacio, querida Isa. Ay. No sabemos lo que es la vergüenza, ¿eh? Ya, querida Clau, esto que estás haciendo es precioso, es muy bonito. Darnos oportunidad para hablar de nosotros y de nuestro recorrido y de cómo ha sido, ¿no? Porque además los diferentes caminos que llevan al mismo lugar y tal son todos apasionantes, ¿no? Con lo cual, pues, me parece una idea estupenda y tal, ¿sabes? De seguir haciendo grupo, a seguir haciendo nosotros, seguir autorrevelando y tal, porque es la mejor manera de enseñar, es decir, contar cómo uno lo ha hecho, ¿no? Y te felicito por ello y te agradezco muchísimo que hayas contado conmigo, es para mí un gran honor, Clau. Ay, gracias, Isa. Yo estoy muy feliz de haberme conectado con vos, de haber escuchado toda esta riqueza de anécdotas que contaste. Y la verdad es que un placer, un lujo, y ojalá que nos volvamos a juntar pronto y seguir conversando y Claro seguir que sí. tejiendo redes en el Eneagrama. Muy bien, te mando un beso enorme, así como a todos los que han Gracias estado y a los que Vero, van a estar. Anabel, Magda, María, gracias Pau por haberse comunicado y nos vemos en el próximo, en la próxima conversación significativa. Muy bien, un beso, Gracias. adiós. Chao. Gracias, adiós. Gracias. Un beso. Gracias, adiós Claudia. Adiós, Impactante. Magda, gracias.